Bueno, y ahora sí, estamos con el caro amigo a quien estábamos esperando y vamos a arreglar lo que desarreglamos. Él es Canela. Gustavo Aguadre Canela. Gustavo Aguadre Canela. Porque está Canale también que aparecía ahí. Pero nada que ver, él es Canela. Él es hijo de Miguel Aguadre y de esta señora que la conocimos alguna vez también, María Gloria Canela. Así que si tuvo estos progenitores, evidentemente es una persona con todos los honores. Proba, llegó a tener un puntaje altísimo ahora persiguiendo la terna. Él es abogado, doctor en Derecho y Ciencias Jurídicas, juez del Tribunal de Apelación, docente universitario de cursos de posgrados a nivel nacional e internacional, capacitador por la Corte Suprema de Justicia en temas de derecho de la niñez y la adolescencia, derecho penal, y bueno, es un miembro también de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas. Qué interesante. Miembro fundador y ex síndico titular de la Asociación de Jueces del Paraguay. Tiene un amplísimo derrotero, un currículum extraordinario. ¿Qué tal, doctor Gustavo Aguadre Canela? ¿Cómo estás? Pero muy buen día, estimado Bruno. Sos muy joven vos. Bueno, muchas gracias. No, en serio, tenés 48 años. No, 52. 52, 52 actualmente. años. Sí, cumplido ya los 52. ¿Y por qué figura acá 48? Y debe ser un anterior concurso. ¿Sí? A veces los currículums se suben. ¿O vos te bajás los años cada vez? Nunca. A mucha honra y pintando ya algunas canas. No. Símbolo de la experiencia, ¿verdad? Símbolo de la experiencia. Bueno, ¿qué pasó con esto de la terna? Porque hay una, ya sabemos que es Santander Dance, el nuevo ministro de la Corte, y felicitamos, ya empezamos a hablar de ese gran paso que se dio, porque sabemos también de la envergadura personal de este señor y de la probidad y todo lo que él va a poder, digamos, acompañar en el mejor de los sentidos cuando asuma oficialmente ahí su puesto, su posición de ministro de la Corte Suprema de Justicia. Sabemos, porque necesitamos ese tipo de personas en lugares claves, así como el nuevo fiscal, así como el asesor jurídico de la fiscalía, en fin, gente de notable predicamento en lo que saben hacer a través de años y años y años de experiencia. Pero ¿qué pasa en esto cuando se empieza a pujar por ubicar a gente interesante en la terna? ¿Por qué esa terna automáticamente no incluye a los primeros 3 con el puntaje más elevado? Es lo que dice la gente, ¿verdad? Por la cabeza, y sí, todo el mundo llega a esa conclusión. ¿Por qué entra la mano negra de la política siempre por detrás ahí? Bueno, primero que nada me preguntaste cómo estoy. Sí, ¿cómo estás? Estoy contento, estoy feliz. Creo que es un gran día para la República. Sí. Por para lo de Gustavo Santander. Por haberse dado ayer la designación por parte del Senado y hace nada más que minutos el acuerdo del Poder Ejecutivo del presidente, el presidente de la República, y ya se tiene el día lunes fijado el juramento del querido amigo, colega, profesor Gustavo Santander, quien, entre paréntesis, yo fui a saludarlo esta mañana y comprometió también ya su presencia, me hizo portador en este caso muy amable de sus saludos a Bruno Masi, que estaría muy en amable este espacio compartiendo. Muy amable. Yo quisiera también acotar que ayer, entre ultimando detalles respecto al arribo de hoy del doctor Aguadre, él me dijo, soy amigo de él y te vamos a facilitar el teléfono con mucho gusto, porque, y bueno, y yo le envié como a todos un mensaje deseándole lo mejor, porque esta es una metodología en lo personal que lo hago
que la hago desde hace décadas atrás, ¿verdad? Ya tengo 40 años en esto y cuando, no a cualquiera, sino a aquella gente que yo sé que merece un apoyo, un aliciente, qué sé yo, porque no es fácil entrar ahí en la jaula de los tiburones, ¿m? Porque así como están las reglas o como se manejan las reglas de nuestro país, hay muchas cosas que cortar, que arreglar justamente también, y bueno, pero todo se pasa por un sedazo y va a llegar el tiempo de que eso, de lograr esos objetivos, ¿verdad? De depurar toda la historia. Por de pronto hay gente valiosa que está ocupando cargos muy importantes. Esa amistad con Gustavo Santander es de muchos años, ¿verdad? Sí, de muchísimos años. Aparte del nombre, compartimos las ilusiones, sí, compartimos los deseos de una justicia independiente. Él hace su parte, yo en el interior donde me desempeñaba como magistrado hasta hace poco tiempo, hacía lo mío. Actualmente en Capital hago lo mío. Y cuando realmente la mañana corta, a veces lo permite, nos reunimos a filosofar un poquito sobre el país que soñamos y el poder judicial que necesitamos para que ese país que todos queremos sea posible. ¿Y cuál es ese país que ustedes sueñan? Un país con igualdad. Un país donde que las desigualdades son realmente tangenciales y a veces ocurren desde el propio nacimiento, ¿verdad? Sí. Esas diferencias ante la justicia no deberían darse. No podrían existir, así como lo consagra el principio democrático del voto igualitario, único, universal y secreto. En la justicia es donde se aprecia en su real dimensión si el principio de igualdad realmente se halla vigente para todos los ciudadanos de esta hermosa tierra en la cual no tenemos ni siquiera rivalidades étnicas. No tenemos inconvenientes de sismos como ocurre en otras partes del mundo. Tenemos un clima maravilloso unido al potencial demográfico y nadie entiende aún por qué nos encontramos en un estado casi de subdesarrollo. Casi de subdesarrollo. Sí. Hoy estuve leyendo y dimos lectura, por supuesto, respecto a la información de Gustavo Santander. A ver si me ayudas, DJ Cool, ahí en el Nacional. El titular del anuncio de él como ministro nuevo de la Corte Suprema, y este señor Santander decía, decía algo más. Siempre habla de la independencia. De la independencia. Eso es lo que estoy buscando que me diste. Que nuevo ministro de la Corte promete independencia de la política. Por eso te hacía esa consulta. Esa mano negra de la política ingresa para que aquellos que se queman las pestañas y obtienen un puntaje elevado nunca puedan integrar, o raramente, la terna esa que va al final de cuentas dar a conocer al nuevo ministro de la Corte. Te voy a explicar desde el vamos qué es este concurso, y al final de la explicación te doy la respuesta, particularmente lo que pasó conmigo. Nuestro sistema constitucional diseña un órgano extrapoder que se llama Consejo de la Magistratura. Tiene una única finalidad: integrar ternas para que de esas ternas los órganos colegiados, sea el Senado o sea la Corte Suprema de Justicia, designa a los magistrados de la República. En algunos casos, como es el del colega Santander Danz, requieren además el acuerdo del Poder Ejecutivo. Y ese órgano, que está vigente hace ya 30 años, fue el que en el gobierno del presidente Guasmosi se pudo conformar para la primera elección de los 9 ministros de Corte. Recordemos que antes eran 5. En aquel momento fue seleccionado, entre otros, el profesor Oscar Pacielo, que fue primer presidente de la nueva Corte Suprema de Justicia. Venía haciendo un trabajo siempre escudriñado por la opinión pública, y en la composición del Consejo de la Magistratura se observa un componente político sin duda. Está representado la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia. Y además se integra con 2 profesionales abogados
seleccionados por los abogados ejercientes, y 2 colegas docentes que son designados por sus pares docentes. Uno de las universidades privadas y otro de las universidades públicas. Ese es el diseño. Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura. De la Magistratura, sí. Cuya única función... El que preside hoy Paciello. El que preside el doctor Óscar Paciello, hijo. Hoy, sí. Elegido por los abogados matriculados. Y referente a lo que pasó conmigo, te puedo decir, con un poco de alegría y un poco de no tanta alegría, es que particularmente los poderes políticos me vieron con buenos ojos. Tuve el voto del Poder Ejecutivo, tuve el voto del representante de la Cámara de Diputados, el diputado Roberto González, y tuve el voto del senador Pedro Santa Cruz, representante de la Cámara de Senadores. Y tuve además el voto del doctor Óscar Paciello. ¿Y qué pasó después? En nada menos que 12 oportunidades. Y curiosamente, vengo a tropezarme, habiendo sido el mejor calificado en todas las etapas, que fueron 3, porque eso también hay que entenderlo, es como un rally. Generalmente, en la primera etapa del rally la gana Bruno Masi, la segunda etapa la gana Gustavo Saba, hijo, y la tercera etapa la gana Galanti. Y luego en la sumatoria se determina quién es el campeonísimo de la general. Martín Masi, en todo caso. Martín, no, perdón. Masi. Estaba pensando en Martín Masi por asociación de ideas. No, somos hermanos. Yo sé, pero estaba pensando en Martín, justo. Entonces, en este caso se dio la singularidad de que el competidor Gustavo Aguadre ganó la primera etapa, ganó la segunda etapa y ganó la tercera etapa. En acumulativo fui el mejor puntuado en cada una de las etapas. Pero hubo 26. Hubieron 26 vueltas, digamos, y ¿verdad? Tuve, vamos a llamarle la etapa de justamente los docentes de Derecho, de las facultades públicas y privadas, siendo que yo me desempeño en la facultad, en la universidad pública y en la universidad privada. Entonces podemos decir que no fue el poder político quien se ocupó de darme la tapa, sino que fue el poder conferido en nuestros claustros universitarios. Y lo que me pone triste, porque te dije, estoy por un lado satisfecho por mi desempeño en el concurso, que como en todas las actividades doy todo de mí, y mucho se debe a los progenitores que tuve, ¿verdad? Ambos extintos, y en honor a su memoria voy a seguir siempre dando todo de mí. Visto que los representantes docentes, que ambos son decanos, el primero, el profesor Ruffinelli, decano de la Universidad Católica Sede Asunción, César, ¿verdad? César Ruffinelli, y el segundo, el profesor Miranda, decano de la Universidad Nacional de Itapúa, en la Facultad de Ciencias Jurídicas, han votado a un candidato que seguramente reunía todos los merecimientos, pero cuyo promedio en el certificado de estudios de su estudio universitario era 2. Era 2. Es 2, mejor dicho. Es 2. Que inclusive en las palabras del presidenciable Efraín Alegre, ni siquiera había cumplido con el reglamento de la Universidad Nacional de Asunción para obtener el título de doctor, que solicita que el promedio de estudio califique como 3. Y le votaron a este respetable ciudadano, habiendo tenido la oportunidad de legitimar el trabajo del consejo, que es lo que la gente no entiende. ¿Cómo el mejor puntuado no se lo tiene en cuenta? Claro. ¿Será la mano negra de la política? En mi caso no fue la mano negra de la política. Fueron otros intereses. Intereses que yo desconozco. Sí. Me entrevisté con uno de ellos, otro no me recibió, no respondió mis llamados, no respondió mis mensajes. Y en la entrevista planteé si había alguna circunstancia personal. La respuesta fue que no. Pero en las 26 ruedas de votación, solamente en 12. 26 ruedas. 26 ruedas de votación, inédito. Y se esmeraban en potenciar una candidatura con la que estamos señalando. No hablo por pichadura. Hablo como dato objetivo. No, por supuesto.
Porque yo también... Las 26 rondas de sesiones puede verificar que fui nombrado hasta la ronda número 12, habiendo en ocasiones quedadome a un voto de poder integrar esta terna, voto que me fue esquivo por los dos representantes. Y Bruno, ellos son decanos de Derecho. Son los que este año, a fin de año, tienen que distinguir al mejor alumno de sus facultades, entregarle probablemente la medalla de oro y distinguir a los mejores calificados para integrar el cuadro de honor. Aunque tenga el 2. Y eso es lo que yo no entiendo. Porque cuando desarrollan una labor preponderante para el país, privilegian el promedio 2. Y cuando, no sé con qué cara, irán a entregar las medallas de oro. Yo sé que lo que estoy hablando en tu programa, gracias a tu apertura, probablemente me traiga más de un inconveniente en futuros concursos. No, al contrario. Pero es la realidad. Yo creo que hay que ya... Fui víctima de esta suerte de cofradía. Hay que abrir las ventanas y las puertas. Hay que abrir todo. Porque ya estamos cansados de toda esta historia, toda esta rosca. Y las cloacas también hay que abrir. Sí, por supuesto. Y las cloacas también. Las famosas cloacas. Bueno, antes de consultarte sobre Bogarín Alfonso, que es también otra piedra en el zapato de toda la ciudadanía, hubo gente que padeció, así como vos, en todo este proceso, y gente muy proba, muy talentosa, muy buena, muy bien formada, muy respetada. El caso, por ejemplo, de el doctor González Maki, el caso de Esteban Kriskovich, ¿verdad? Esa gente también es muy valiosa. Y el nombre de esta señora, que nunca me acuerdo, María Elodia Almirón, fantástica, que muchísima gente siempre la apoyó y siempre dijo que era la que debió de estar ahí en la terna, por lo menos en la terna, y más como mujer, una representante de la mujer tenía que estar. En fin, ¿qué pasa con toda esta gente que es desechada y que sabemos de su valentía, de su formación, de todo lo que se sabe? ¿Por qué esa gente es neutralizada automáticamente? No entiendo. Bueno, uno de los nombres, que es el del colega, el profesor Esteban Kriskovich, por medios periodísticos me enteré que está en interdicto, está denunciado él, está denunciado el profesor César Ruffinelli también, por la eventual expedición de un certificado falso y la utilización. Lo que los medios periodísticos revelaron es que, estando él como embajador ante la Santa Sede durante 7 años y medio, él aparentemente seguía dentro del plantel docente, cosa que es una potestad de la universidad mantenerlo, pero el requisito constitucional y legal es ser docente de aula. Lo que hago yo, concurrir los días de clase, concurrir los días de clase, estar en el aula, porque eso es lo que se precisa. Mismo cuando se habla de un abogado. No estar vía telemática, digamos. Es que no había telemática. En ese momento. Los telemáticos nuevos, es a partir del año 2020. Siempre las clases fueron presencial. Docente, alumno, intercambio de ideas. Ahora es mediado por herramientas digitales solamente por la situación pandémica, y ahora se está abandonando. Volvemos a la presencialidad. Lo mismo ocurre con los abogados. No basta con tener colgado el título de abogado, sino que uno debe ser abogado ejerciente, abogado que trabaje. Eso es lo que la Constitución y la ley refieren cuando privilegian la cantidad de años que se debe tener dentro del ejercicio de la magistratura, abogacía o docencia. Eso es lo que puedo señalar, y como lo denunció el propio representante del Poder Ejecutivo, el abogado Cronenwetter, en relación al estimado profesor Kriskovich. Bueno, también hay que destacar, entre comillas, que el caso del hermano de Christian Kriskovich, que ya fue juzgado, tengo entendido que ya tuvo que haber dado vuelta a la página, justo en este momento en que el otro estaba tratando de perseguir sus objetivos para llegar a formar parte de la terna, sacan los medios periodísticos a relucir otra vez ese caso vía la universidad, creo que católica. Sí, la Marcha del Silencio que organizaron. Toda esa historia. La Facultad de Filosofía. Y eso, aunque son personas disímiles, diferentes, porque
vos podés actuar así, tu hermano puede ser de otra formación, siendo tu hermano, ¿verdad? Sin duda. Pero eso erosiona de alguna medida también, en alguna medida erosiona por el mismo apellido de ambos, ¿verdad? Que es el mismo apellido. A eso nomás voy, que a veces se busca el pelo al huevo acá en Paraguay, en vez de potenciar lo positivo que hizo este señor. Está bien, yo acepto lo que vos decís, ¿verdad? Pero también yo quiero que se destaque lo que él hizo a favor de Paraguay, estando casi 8 años en el Vaticano, que no hizo nadie lo que él hizo. Y yo fui testigo en varias ocasiones que viajé allá con mis equipos, mis cámaras de televisión, y yo sé lo que hizo él, ¿verdad? Y no es fácil estar lejos, estar representando a un país y abrirse campo y paso. Te quiero decir que, y exitosamente. Sin duda. Porque no es una cosa así que... Lo conozco, lo aprecio, sé de sus valores. Pero eso me sorprendió mucho esto que les envuelve ahora. En todas partes se cuecen habas y nadie tampoco es un ángel bajado del cielo, ¿verdad? Pero te quiero decir que hay que también medir, así como se hace notar o se demuestra cierta cara de la moneda, mostrar la otra cara de la moneda. Necesariamente. Claro. Necesariamente. En todos los aspectos, ¿verdad? En todos los aspectos. Una persona es la suma de sus valores y eventualmente las iniquidades, y todos tenemos pasado, ¿verdad? En todos los aspectos. Y en el caso de González Maqui, siempre yo escuché que era una persona demasiado preparada. Lo es. ¿Verdad? Y también él como que no lo pusieron o sea, no lo integraron a una posibilidad. No lo sacaron a la luz. Interesante. Sí. Y eso a veces duele porque a esta altura del partido, él creo que es mayor que yo. Creo. Qué sé yo, muchos años estuvo en Italia también, González Maqui, estudiando y preparándose y todo eso. Hay que también dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso es decir, darle una chance, una oportunidad. En todo caso, si no llega a sobresalir por X o a cometer gafe por X razones, se lo aparta, pero hay que darle también esa posibilidad, sin duda, a una persona. Y esto no pasa por lo cromático, porque acá también se confunde la cuestión cromática que se mete en todos lados. Siempre. Cromática de la política, o la política cromática. Eso es lo que hay que desechar. Uno tiene que ser, a mi criterio, humilde. Y yo soy neófito en el campo tuyo, pero yo creo que el profesional sobresale por profesional. Sin duda. No por el, ¿cómo se llama? El trapo que se cuelga en el cuello. Totalmente de acuerdo. Bueno, y este señor Bugarín Alfonso, ¿qué me podés decir de este señor, Che? Un joven que prometía mucho, se hizo acreedor del afecto de muchos abogados, en su mayoría jóvenes, recién egresados, y nos sorprendió ese día jueves. Creo que hasta hicieron muchos memes de sus redes sociales, ¿verdad? Bendecido jueves, o lindo jueves para todos. Y bueno, a las 10:30 de la mañana causó una tremenda sorpresa la situación ventilada. Realmente pone en interdicto el trabajo hoy del Consejo de la Magistratura. Y revisando la sesión de ayer, pude ver que el diputado Roberto González ya anticipó que si no había una solución a su problema, dejarían sin quórum. Pero él dice que se va a atornillar ahí. Es lo que también visto en la sesión. La he visto incompleta, alcancé parte, y la parte que he visto es que si no había una pronta solución, podría darse la situación de dejar sin quórum. Algo similar a lo que ocurrió tras el pedido de renuncia al presidente de la Corte, el doctor Antonio Fretes, por parte de los demás ministros, que señalaron que si Antonio Fretes regresaba a la Corte Suprema de Justicia, evitarían dar el quórum, es decir, no se podría sesionar. Y bueno, incluyendo la paralización de un poder del Estado, lo cual es inadmisible. Claro, por supuesto. Y todos votaron con que él tiene que retirarse, este señor del Consejo de la Magistratura, todos votaron. Jorge Bugarín Alfonso. ¿Quiénes votaron para que se retire?
Pedro Santa Cruz, senador. El ministro de la Corte, Eugenio Jiménez, Rolón, Gustavo Miranda, César Rufinelli, el diputado Roberto González, oficialista de la ANR, Enrique Cronaueter y el propio Óscar Pacielo. El único que votó en contra, o sea, por quedarse allí atornillado, es este señor, Jorge Bogarín Alfonso. Fue así. Que dista mucho de Jorge Bogarín González, ¿verdad? Dista mucho. Gran, querido amigo, ese también es otro señor fantástico, sí, colocado ahí en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Dueño de un intelecto extraordinario, y gran contador de chistes, entre paréntesis. Excelente persona. Bueno, y este hijo del actual presidente de la Corte, que tiene apellido Diesel Marín, que fue llevado para manejar contratos, dice, del jurado de enjuiciamiento de magistrados por el propio Bogarín Alfonso. O sea, esto forma parte de los tentáculos políticos que arreglan todas las historias y todos los entuertos, y muy silenciosamente, nadie se da cuenta, pero se le colocó a uno en tal lado, a otro en tal otro lado, y esos señores son los que a través de sus tamices juntan los documentos y qué sé yo. Así funciona nuestro sistema jurídico. Yo me enteré por las noticias también ayer que el hijo del presidente de la Corte es UOC, de la entidad extrapoder que se denomina Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. La UOC es la Unidad Operativa de Contrataciones, que a la par de la labor propia que tiene el Jurado de Enjuiciamiento, que es analizar la conducta de los magistrados, la UOC vendría a ser su pie administrativo, encargado de los procesos licitatorios, adquisición de bienes y todo lo que tenga que ver con la distribución presupuestaria. Podríamos decir que es llamativo, no me compete opinar sobre las condiciones profesionales, quizás sea muy merecedor. No lo conozco al señor Diesel Marín, sí lo conozco a nuestro presidente de la Corte, César Diesel. Es la unidad operativa de contrataciones, para que quede más claro. No, yo sé, yo lo conozco a César del colegio Goethe, lo conozco hace muchos años. Excelente señor. Miembro del Consejo de la Magistratura también, en la presidencia del presidente Guasmosi. Sí, César Diesel Junghans. En aquel cargo, y ahora nuestro presidente. Junghans. Bueno, ¿qué vos, digamos, Gustavo Ahuadre Canela, ¿qué avisorás vos en nuestro sistema judicial? ¿Vos decís que va a mejorar este sistema judicial? ¿Qué necesitamos nosotros para...? Está muy bien todos estos arribos de estos señores probos con experiencia en puestos claves, pero ¿qué más se necesita para derribar esa corrupción que impera en todo este sistema judicial? Se necesita transparencia, pero no solamente en el Poder Judicial, sí, ya sé, en todo el tratamiento de la cosa pública, más quizás en el Poder Judicial, porque es el órgano dirimiente. Ya cuando te es... Que dirime. Exacto. Ya cuando te es imposible solventarte a vos mismo en el ámbito de tu desarrollo, de tu vida, de tu quehacer, tenés que recurrir al Poder Jurisdiccional, porque está prohibido hacerse justicia por mano propia. Entonces la transparencia sube de tono. Y hay buenas expectativas de potenciar cada día más la transparencia. Hay bolsones retardatarios sin dudas, y entre esas cosas que uno a veces no encuentra explicación es el resultado de las auditorías. No se hacen públicas. No se hacen públicas. ¿Y por qué no se hacen públicas? Y es la razón que yo ignoro. Confío en que con esta nueva mente que se incorpora oficialmente desde el lunes, esa vena de transparencia que es llevada por varios ministros, casi todos los ministros del Alto Tribunal, se pondrán de acuerdo en que la transparencia sea el eje proyectivo de la institución. Porque... Perdóname. En la primera entrevista como ministro de la Corte, cuando subía Eugenio Jiménez Rolón, la primera entrevista la hice yo.
tuve el honor de llegar hasta el set nuestro. Ese programa se llamaba La Nación Habla, me acuerdo, se pasaba en Gen, en el canal Gen, en ese momento, y él dijo y dio a conocer la adquisición de un montón de equipos de televisión y todo eso para proyectar las sesiones por primera vez. Fue así. Que creo que se hizo todo ese trabajo. Y después no sé si se cortó por el camino o qué pasó ahí. Los días miércoles, donde la Corte sesiona en pleno, pero no se hace cuando sesiona el Consejo de Superintendencia, que es un órgano más administrativo. Ahí no se cortan las cámaras. No hay costumbre de hacerlo, se hace los días miércoles. Yo creo que con más presión se podría hacer realmente público todo. Y lo más importante, Bruno, la publicidad de las sentencias que dicta la Corte Suprema de Justicia. Hay una ley de transparencia que obliga a la Corte Suprema de Justicia a transmitir también sus sentencias, así como al Consejo de Ministros transmitir sus deliberaciones, Consejo de la Magistratura sus sesiones, jurado de enjuiciamiento, que se va cumpliendo paulatinamente. Yo creo que con inclusive un poquito más de transparencia, los resultados pueden ser realmente manifiestos. Como dato, seguramente lo sabes muy bien, el Supremo Tribunal de Justicia del Brasil tiene un ejercicio democrático intachable. Todas las tardes se televisa a través del TV Justicia del Brasil las sesiones del más alto tribunal, que es el Tribunal Supremo. Y vienen los ministros y ministras y dan sus posiciones in voce. Bueno, entonces cualquiera lo puede escuchar. Porque también el secretismo está dado en la resolución escrita. ¿Quién honestamente... No se sabe qué se pone ahí y qué no. ¿Quién honestamente se va a poner a leer una sentencia de 50, 60 páginas si es que no le afecta? Sin embargo, escuchando, verbalizar cada una de las posiciones, se puede tener una idea. Y esa es una aspiración y una de las promesas del hoy ministro Gustavo Santander, de que se oralicen y se realicen más sentencias plenarias de los 9 miembros. En realidad, a propuesta del senador Santa Cruz, que calificó de interesantes a muy buenas todas las propuestas de los candidatos, se va a realizar un material que se va a difundir y se va a entregar a la Corte Suprema de Justicia como aporte a efecto de que puedan implementar algunas de las buenas ideas que se dieron en este ciclo de audiencias. Yo creo y soy honestamente firme creyente de que se puede mejorar. El mecanismo de la transparencia, a mi modesto entender, es la herramienta mal utilizada hasta la fecha. Cuesta ser transparente, pero es una dinámica, es un ejercicio que hay que aprender. Así como la locución, la herramienta que usted maneja, no cualquiera puede ser locutor. Entonces, por favor, a partir de la formación, a partir del ejercicio, entonces se hace algo natural, como ya ocurrió en otros regímenes judiciales. Yo creo que ya estamos en esa línea. Fijándonos en la edad de los ministros, Gustavo tiene 50 y tantos años, es algo con natural que yo creo que él ya va a llevar como estandarte y bandera de su gestión. Bueno, y entonces sería el camino para desmonopolizar el Poder Judicial, este sistema de la transparencia, ¿verdad? Sí, para hacerlo más democrático. El monopolio siempre va a estar en la resolución de conflictos, no se puede ceder, pero sí tiene que ser un mecanismo claro, diáfano, transparente, accesible, que si soy condenado yo entienda las razones por las cuales soy condenado, y si soy absuelto, que la sociedad también entienda, porque como lo dijiste bien, somos una sociedad experta en buscarle el pelo al huevo, y basta con que alguien se indique fulano de tal y ya te quedas de por vida con ese mote. Manchado. Y la negatividad que reina también a través de la misma prensa, ¿verdad? Porque a veces podríamos llamar, a veces muy bueno también, ¿verdad? A veces muy bueno. Vamos a dejar a veces picando ahí. Bueno, y la Fiscalía, en este caso, la Fiscalía, doctor Aguadre, mucha confianza. La Fiscalía debería ser más expeditiva también en sus investigaciones. Sí,
mucha confianza en el accionar del profesor Emiliano Rolón. Creemos, somos compañeros todos ahí en el 8º piso, ¿verdad? Con el doctor Santander, con el doctor Rolón. El doctor Martínez Preto estaba en la otra ala, pero un queridísimo amigo de más de 20 años. ¿Cómo ellos van a romper, digamos, este status quo? Digamos, porque esa también es la consulta que nos hacemos todos, la autoconsulta que nos hacemos todos. ¿Cómo se rompe esa muralla de corruptela de tantas décadas? Porque el mismo presidente que suba ahora al 30 va a tener que pelear no va a llegar. Y después, ¿cómo va a despojarse de todas las lacras ahí que lo rodean, ¿no? Que le van a tirar el saco? Acordate de mí porque te ayudé en tal cosa. Yo lo dije, porque yo te ¿Qué sé yo? ¿Cómo se encamina eso, o se rompe eso, o se saca uno de encima todas estas historias? Lo primero, a mi modo de ver, es el control. El profesor Rolón es reconocido por ser un hombre exigente consigo mismo, que es lo primero. Porque si la autoridad se relaja, entonces ¿qué podríamos esperar de los subalternos subordinados? Y el segundo es estrechar el círculo en las posibilidades de ampliar, de que cualquier persona afectada, en este caso por el trabajo de un fiscal, pueda tener un eco de repercusión dentro del propio Ministerio Público, la autodepuración. Hay un consejo fiscal que muy poca gente conoce. ¿Cuál es? Que es una entidad legal, está en la ley orgánica del Ministerio Público, pero nunca trabajó. ¿Por qué? Y probablemente por falta de voluntad de implementarlo de los anteriores fiscales generales. Lastimosamente la última no sale muy bien y el anterior está en un proceso por corrupción pública, ¿verdad? Entonces probablemente sea la falta de voluntad de implementarlo. Un consejo fiscal que tiene que imponer la autodepuración dentro de la propia institución y del cual forma parte el fiscal general. Pero es un esfuerzo colaborativo. Claro. No le podemos cargar todo a él, a una persona. Claro. Es imposible, ni si Mandrake. ni si lo crucificamos, si lo desangramos. Entonces, ni Mandrake hay el las mago, herramientas y yo creo que además de llevar los criterios correctos a esta institución tan maltrecha últimamente, hay una gran confianza y esa confianza él no la va a defraudar y va a constituirse en un denunciante y en un acusador, si es que así. Lo conozco muy bien, lo aprecio, fue mi maestro también, entonces estoy seguro de esa actuación. Un hombre sencillo, un hombre coherente, un hombre firme en sus decisiones y como lo dijo un querido y apreciado amigo también, un hombre firme, por esa propia firmeza ya hace mayoría. Así mismo es, a mi modo de entender, y insisto que yo soy simplemente un Juan Pueblo, ¿verdad? Uno más de este país. Control es lo que hace falta. Control. Me sacaste la palabra. En cualquier actividad, en cualquier estamento, si no hay control, se descontrola todo. Control, que es lo que pidió el fiscal general. O se relajan todos si no hay una suerte de control. Sí. ¿Y quién organiza esa historia del control? La misma cosa. Tuvo acá todo este grupo de gente que se candidata para llegar al Palacio de López en este primer debate, y el denominador común es los millones y los millones de dólares que otorgó Itaipú en 34 años, pero ¿quién controló a dónde fue a parar esa plata? ¿Qué se hizo de esa plata? ¿Dónde está el resultado tangible de ese dinero? Y en el campo judicial es la misma cosa, y en el campo de los otros poderes también. Ese control, ¿cómo se orquesta? ¿O ya se relajó la gente y no quiere nadie saber de una suerte de control? Pero tiene que haber un control. La Contraloría tiene que también funcionar mucho más. El órgano constitucional es la Contraloría, sí, pero por sendas acciones judiciales, las instituciones públicas, entre ellos la Fiscalía, impiden el ingreso de la Contraloría a verificar las cuentas de la institución. ¿Y este nuevo fiscal va a romper eso? Ya prometió retirar la acción.
y que todo pueda ser auditado. Es el órgano constitucional para poder decir, existió una política racional en la aplicación de los bienes que el contribuyente paraguayo permite que vaya a cada institución. Y este fiscal ya lo dijo. Bueno, con esto termino, digamos, hay tantas cosas que uno quisiera preguntarle acá teniendo a un excelente profesional como el doctor Gustavo Aguadre con nosotros, Aguadre Canela. Este problema que impera en las penitenciarías es una bomba de tiempo, esta historia de las cárceles. ¿Por qué se los tiene así a estos señores que al final de cuentas son paraguayos, son hermanos nuestros y algunos extranjeros que viven acá hace años? Y están, digamos, como animales, exagero seguramente, pero ¿cómo va a salir a esa gente si sale alguna vez? ¿Cuál es el ejemplo de esa gente? Está años, está ahí metida entre la droga, esto, lo otro y lo demás, allá la misma prostitución también ahí que impera. ¿Cómo esa gente va a salir y qué posibilidades tiene esa gente cuando salga a la luz de vuelta? ¿Volver a cometer lo mismo para volver a ser encerrado nuevamente? ¿Cómo se analiza esta historia de las cárceles en nuestro país? Hay que entender algo muy bien en ese sentido. Conforme me lo enseñó hace más o casi 30 años un gran jurista paraguayo extinto ya, el profesor Benigno Rojas Vía, sí, a quien tuve la virtud, la gran alegría de acompañarle en el año 1997 a la celebración del aniversario número 50 de vigencia del Código Penal argentino. Tenía un programa en televisión. El profesor Benigno, eso no sabía. Sí, hace muchos años. Eso no sabía. Sí. Bueno, él realmente, cosas que uno se va enterando de lo que hizo a lo largo de su vida. Sí. Ante un auditorio de 1.400 personas en el Salón Auditorio de la UBA, Universidad de Buenos Aires, inició su discurso, su clase magistral diciendo: ¿qué haría usted si hoy leyera en la prensa escrita, escuchara en la prensa oral y viera en la prensa televisiva el titular "Cárceles abren sus puertas"? Es fabuloso. Se callaron todos, las 1.400 personas contuvieron su respiración y dijo: ustedes no estarían aquí, estarían parapetados, cada uno en su oficina, en sus domicilios, cuidando lo que uno ha podido atesorar, a través de los integridad. años. Y aclara el profesor Rojas Vía: bien, no salieron en titulares porque la cárcel tiene puertas giratorias. Todos los días salen 20 y entran 20. Es lo que ocurre a diario. Todos los días está ocurriendo lo que en este momento Bruno Masi está haciendo. Salen y entran. No hay una salida masiva de los 16.000. Pero si multiplicamos 20 por 20 diarios, por los 20 días hábiles, estamos hablando de 800 personas. Prácticamente el 5% de la población penitenciaria, que es itinerante, entra y sale. Si nos abordamos con seriedad un proceso que tenga que ver con la educación en todos los niveles, educación laboral, escolarización básica o formal, porque es una herramienta indispensable para la vida, saber leer, poder darse a entender por escrito, pero para cualquier tarea, para cualquier trabajo, para cualquier oficio. Y además de eso, tener una posibilidad laboral. El Poder Judicial no lo va a resolver. Lo tiene que resolver una política de Estado que tenga que combatir, pero más duramente, a las drogas, porque se posiciona en la preferencia de los jóvenes consumidores, los convierten en adictos y los convierten en delincuentes, potenciales asesinos, violadores, asaltantes. Y de eso está lleno la cárcel. Y ese es un camino, una vergüenza. Es un camino peligrosísimo que en otras democracias, y creo que el ejemplo del presidente Bukele, se dijo basta, y tomó una solución drástica. ¿Y qué te parece? ¿Cuál es tu visión de esa determinación? Yo, como docente del área de derechos humanos, no puedo estar de acuerdo en eso.
y nuestro país es signatario de la Convención Americana y de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por eso creo que el principio de resocialización debe darse a través de la educación. Y también pero por otro lado estás acentuando lo que hizo él ¿o no? Lo menciono, solamente lo menciono, que tiene al país dividido, más de la mitad haciéndole loas y unos cuantos diciendo usted está violando los derechos humanos. Pero era un país donde la tasa de homicidios superó a cualquier nación del mundo. Sí, tremendo. Fueron situaciones atroces. Hoy tenemos el feminicidio en el Paraguay. Y es una cuestión cultural. Feminicidio. Y en la cuestión cultural viene de la enseñanza que uno recibe en la casa y de la educación primaria. Por eso digo, el Estado es un gran responsable, pero también la responsabilidad está en la familia, de que cada progenitor esté interesado en cómo marcha la vida del hijo. Pero ahora se está atacando a la familia. En este momento también. En este momento hay corrientes que son ya no pro familia, ¿verdad? Sino otro tipo de identidad familiar, ¿verdad? Ideológicamente, ¿verdad? Y la familia. Hay muchos frentes que atender acá, doctor Gustavo Aguadre. Coincido. Pero gente como vos, de vuelta, insisto, proba, inteligente, bien formado. Acá el doctor Aguadre familiarmente, por supuesto que se necesita en este país y en puestos claves. Así que, ¿cuál sería, y te dejo con esto, tu siguiente desafío en el campo tuyo profesional? ¿Qué esperanzas abrigás a partir de ahora? Porque peleaste por integrar esa terna y está tu amigo ahora como ministro de la Corte Suprema de Justicia, que se llama igual que vos, Gustavo. ¿Cuál sería tu otro desafío en el campo profesional? Porque vos tenés 52 años, tenés 30 años más como mínimo por delante. A raíz de lo sucedido, varios colegas docentes contactaron conmigo y me piden que me llegue a postular para ser miembro del Consejo de la Magistratura. Qué bueno. Yo mejor que nadie sabré comprender las iniquidades que me hicieron padecer y que muy probablemente incidieron en la conformación de una terna de la cual se conforma un órgano superior del Estado. Qué lujo sería. Sería cuestión de pensarlo porque incurre en erogaciones económicas y yo tendría que consultar primero con mis finanzas si es que podría afrontar una campaña de esta magnitud. Sería un lujo, querido Gustavo, que qué sé yo, te avenga a tener eso como foco. Yo creo que es muy importante y yo creo que ese dinero saldrá de algún lado. Yo creo que eso es secundario, más bien la idea y es la propuesta que recibí de varios colegas. Persistente y tenaz y querer, porque sin tu concurso también es como que se va a esperar a otra persona como vos para ese puesto y si vos estás ya acá tan cerca, ¿por qué no haces un último esfuerzo, digamos, y no te vas a sentir defraudado y muchísima gente te va a apoyar? Lo ¿verdad? Estoy pensando seriamente. Y te lo digo honestamente, más humildemente acá, de lo que podamos nosotros muchas gracias hacer para que eso se cristalice con el arribo tuyo ahí a sitiales tan preponderantes. Tenés aquí las puertas abiertas, o sea que vos y toda la gente que también está pensando en hacer mejorar este país. Dar un granito de arena. Un granito de arena. Así que muchísimas gracias. No sé lo que quieras agregar. Acá tenés una cámara. ¿Cómo va a estar nuestra justicia a partir de ahora? Abrigás esperanzas. Abrigo muchas esperanzas. Vamos a ir superando los escollos. A ver. Hay gente buena. La mayoría de los jueces vive de su salario. La gran mayoría vive de sus salarios. Y los controles, como lo decía el señor Bruno Masi, deben ser más asiduos, deben ser más fuertes y haber una trazabilidad de la declaración jurada de bienes y renta y el estándar de vida que se exige. Y si no hay correspondencia en eso, es un indicio claro de que algo no anda bien. Y ni siquiera es inteligente esa gente que muestra o demuestra más de lo que tiene que mostrar
y acceder a su propia realidad, digamos. No sé, uno está ahí en un puesto, pero Eligio Ayala, ¿cómo fue? Sí, perfecto. Digamos, ¿cómo un actuó? Hombre de a pie. Un hombre de a pie, que claro. sin posesiones y toda montanas. esa gente antes, no solamente Eligio Ayala, muchos políticos Sí. de Y otros muchos partidos. de hoy, ¿verdad? Muchos También, buenos funcionarios, también, porque también, se nos también. endilga a los funcionarios públicos. La función pública no es para acumular riquezas, es para sobrevivir, y a veces con dificultades, te cuento. Entonces, particularmente yo creo que debe haber una trazabilidad entre lo que se declara y entre lo que se exhibe públicamente. Un magistrado no puede acumular riquezas. No puede acumular. No puede acumular riqueza. Bueno, pero sí puede acumular una buena actuación y la gente que lo apoye haciendo bien su trabajo. Al final yo creo que ese es el mayor tesoro de alguien Sin duda. que puede demostrar probidad y buenos oficios. Yo creo que esa es la riqueza que uno tiene que pensar en obtener, ¿verdad? Bueno, vamos, muchas gracias, doctor Gustavo Aguadre Canela.